Hola, hoy veremos un tema muy interesante, nuestro tema de hoy. Ahí viene el ejemplo, está ingresando y se detiene. Esto sucede gracias a la fricción que hay entre las ruedas y el piso en el que está deslizándose este camioncito. Ese es el tema de hoy. Fijémonos bien, ahí tenemos dinámicas con fricción, rozamiento o fricción. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Número 1, ahí vemos, dice, un ladrillo de 30 newton se apoya contra la pared vertical mediante una fuerza de sentido horizontal, como se ve en la figura. Ahorita la voy a mostrar. Hallar el mínimo valor de la fuerza horizontal para mantener el ladrillo inmóvil, si el coeficiente de rozamiento es 0.5. Veamos, ahí entra la gráfica. De esa forma se encuentran las fuerzas. Fíjense en esta parte, la fuerza lo que usted está apoyando hacia la pared y esta es una fuerza natural ya que ejerce la pared. Son fuerzas contrarias. Si nosotros dejamos este cuerpo, se vendría para abajo por la gravedad, ¿no? Entonces aquí vemos el peso. Y la fricción está aquí, entre el ladrillo y la pared. Ese momento que roza o que raspa, esa es la fricción. Entonces la fricción actúa en contra de la fuerza. La fuerza en este caso sería el peso. Veamos nuestro diagrama de caída libre. Ahí lo vemos, el diagrama con los ejes Y y X. Mediante esto podemos ver las fuerzas hacia qué lado apuntan, ¿no? O se manifiestan. Vamos a ver los datos que nos da ya aquí en nuestro ejercicio. Peso, fuerza que nos pide y coeficiente estático. Vamos con el eje X. Aquí las fuerzas que trabajan en el eje X es la fuerza y la natural. Ahí lo vemos. La suma sería la natural menos la normal. ¿Por qué menos? Porque es contrario, ¿no? Va a ser igual a 0. Si despejamos acá, nos dice que la fuerza va a pasar al otro lado, pero ya positivo. Y nos queda que N es igual a la fuerza. Bien, vamos a ver la suma en el eje Y. Sería en el eje Y verticalmente. Vemos ahí, si nos vamos a la vertical, podemos observar que tenemos la fricción y el peso. Entonces la suma en el eje Y tenemos fricción menos el peso. Son las flechas contrarias. Va a ser igual a 0. Aquí vamos a sustituir la fricción. Pero primero nos despejamos el peso. Fijémonos bien, lo hemos despejado. Bien, ahora sí vamos a reemplazar la fricción. Aquí tenemos fricción y nos fijamos que esto es igual a coeficiente por la natural. Eso voy a representar su fórmula. ¿Vieron? Ya lo representé, que es igual al peso nomás. De aquí voy a sustituir N por F. Lo hemos visto acá, fíjense. Ahí está. Entonces estoy poniendo F en vez de N, porque es eso lo que estoy buscando. Despejamos, ¿qué coeficiente va a pasar a dividir? Entonces reemplazamos nuestro dato, obtuvimos la fórmula y nos dice peso sobre el coeficiente. Peso, coeficiente, y ahí tenemos el resultado. Bien, pasemos al 2. Nos dice, se empuja de forma horizontal un ropero de 12 kilos de masa con una aceleración constante de 8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál será la fuerza que se aplica si existe un coeficiente cinético de 0,4? Bueno, nosotros hemos movido siempre algún ropero o mueble de nuestra casa. Ahí está, para poder trasladarlo, ¿no? Entonces aquí estamos nosotros empujando y la fricción va en contra, ¿no? Vamos a ver nuestro sistema. Ahí tenemos las coordenadas. Entonces, ahí está. Nos fijamos en cada eje lo que es las fuerzas que ejercen. Los datos, siempre hagan sus datos a un ladito.
y trabajamos de acuerdo a la fuerza en el eje Y, que sería la vertical, ¿no? Entonces fijémonos, tenemos N y peso. N menos el peso, que es la flecha al contrario, ¿no? Entonces esto es igual. Despejando como en el anterior hemos visto, despejando queda N igual al peso. Bien, entonces acá el peso aquí es igual, aquí lo tenemos, masa por gravedad. Vamos a sacar el peso del ropero. Tenemos 12 kilos por la gravedad 9.8. ¿A qué equivale? Ahí lo tenemos. Ese sería el peso del mueble, ¿no? Entonces vamos a trabajar en el otro eje, en el eje X. Ahí está existiendo el movimiento, ¿no? Nosotros estamos empujando horizontalmente. Vamos a ver la suma. La suma de las fuerzas con X va a ser igual a la masa por aceleración. Dijimos que ahí está el movimiento, entonces existe una aceleración, según la ley de Newton. Entonces vamos a reemplazar la suma. Nos fijamos acá, tenemos la fuerza que estamos empujando hacia este lado, sería la fuerza menos la fricción que va hacia el otro lado. Aquí está la flecha, ¿se fijan? Igual, aquí masa por aceleración. Ahí tenemos la fórmula de la fricción y reemplazamos. ¿Dónde está fricción? Fíjense bien, aquí tenemos fricción y estamos reemplazando. Esta C significa fricción cinética. Cinética cuando hay movimiento. Entonces el coeficiente va a ser coeficiente cinético igual, ¿sí? Ahora lo que me pide es la fuerza. Entonces despejo. Despejamos todo este término negativo que pasa a suma. Ya tenemos despejada la F. Reemplazamos nuestros datos. Masa por aceleración, coeficiente por la natural, que es el peso, y realizamos la operación y obtenemos el resultado. ¿Qué fuerza usted necesitó para empujar este ropero? 143.04 Newton. Eso estábamos buscando. Bien, pasamos a otro ejemplo, número 3. ¿Qué nos dice? ¿Cuál será la fuerza para mover un bloque de masa de 135 kilos que está sobre un piso que produce un coeficiente de rozamiento de 0,6? Si se aplica al bloque dos fuerzas, fuerza 1, 200 newton, y la fuerza 2 se aplica en sentido contrario a la fuerza 1. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Fíjense, son dos autos que están aplicando dos fuerzas, pero contrarias al querer mover este bloque. Bien, entonces la fuerza 1 aplicada dice que es 200 newton. Y hay otra fuerza de este segundo móvil, que es la fuerza 2. Nos pide cuál será esa fuerza. Eso tenemos que averiguarlo. Perfecto. Aquí ya está incluido nuestro diagrama. ¿Lo ven? Tenemos el vertical, que es en Y, la normal, el peso. Y aquí tenemos en el eje horizontal, que es el eje de X. Tenemos las dos fuerzas. Horizontalmente se están moviendo. Entonces nos fijamos que tenemos fuerza 1 menos fuerza 2. Y la fricción está yendo de esta forma, ¿no? Vamos a averiguar ahorita por qué. Tenemos nuestros datos, fuerza 1, fuerza 2, coeficiente y masa. Veamos en el eje Y. Tenemos la normal y el peso. Menos el peso, despejando, tenemos que la normal es igual al peso. Reemplazamos, sacamos el peso, masa por gravedad. Ahí tenemos los datos, operamos y tenemos eso que es el peso de este bloque. Vamos con el eje de la horizontal en X. La suma, ahí lo vemos, fíjense, ahí está todas las fuerzas están trabajando acá. Fuerza 2, a este lado está, menos fuerza 1 porque está la flecha del otro lado, ¿no? Contrario a la fuerza. Y menos la fricción porque es hacia ese lado que se encuentra la fuerza. Igual a 0.
Entonces, despejamos fuerza 2 y todo esto pasa al segundo miembro, pero con signos distintos, ¿no? Lo que hacemos es reemplazar los datos que ya los tenemos. Fuerza 1, coeficiente y natural. La natural, el peso, que aquí lo acabamos de obtener. Y realizamos la operación. Vamos a ver. Ahí lo podemos observar, la fuerza 2. Fíjense que aquí tenemos que la fuerza 2 aplicada por este autito es de 993.8 newton. O sea que este aplicó más fuerza que la fuerza 1. Fíjense, este aplicó este autito 200 y el de acá más. Entonces, este es el ganador, se puede decir, pues no. Bien, eso es en este ejercicio. Vamos con un último ejemplo. Número 4. A ver, ¿qué nos dice acá? Un hombre de 680 newton de peso quiere escalar la cuerda de la figura. Ahora la observamos. ¿Cuál debe ser el peso mínimo? ¿Cuál debe ser el peso mínimo de la caja si su coeficiente de rozamiento estático es de 0,7? Con el plano inclinado de 30 grados, con la horizontal, para que este se logre sostener al hombre que sube. Entonces, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Este hombrecito quiere escalar, subir, pero primero tiene que ver que esta caja resista su peso. ¿Qué tal si no resiste? Entonces la caja se le va a venir encima. Vamos a ver los datos que tenemos, las fuerzas, y lo vamos a averiguar. Bien, fíjense, ahí tenemos la fricción. Como aquí está ejerciendo el hombre la fuerza, ahí se está generando la fuerza, ¿no? Entonces la caja sería de este modo y se deslizaría. Pero de otro modo tendría que ir hacia abajo, pues, ¿no? Por eso es que la fricción actúa de ese lado. Ahí tenemos las tensiones. La tensión es la fuerza que ejerce el hombre a través de la cuerda. Pero la tensión igual es fuerza. Bien, perfecto. Ahí está el ángulo. Ahí tenemos las coordenadas. Fíjense, el diagrama de caída libre. En el eje Y tenemos la normal y el peso. Como aquí estamos hablando de un plano inclinado, fíjense, aquí tenemos en el eje Y, aquí con esto trabajaríamos el peso, pero por el coseno del ángulo. ¿Sí? No es lo mismo que en el sistema cuando hablamos de un plano horizontal, porque aquí existe una inclinación. Entonces, esto y con esto vamos a trabajar peso por el coseno del ángulo. Perfecto. Y si hablamos del eje X, tenemos la tensión. Dijimos que está acá de este lado la fuerza, por eso apunta para allá nuestra flecha. Y la fricción que actúa de sentido contrario. Aquí está. Se deslizaría de esta forma, ¿no? Pero no nos olvidemos que es un plano inclinado. Entonces sería el peso por el seno de 30. Ahí está. Con eso vamos a trabajar. Bien. Los datos, lo que nos pide, que es el peso de la caja. La suma en el eje Y. Vamos a ver. Tenemos la normal menos el peso, que dijimos que es el coseno de 30. Perfecto. La fricción. No nos olvidemos la fricción a qué equivale. Vamos a reemplazar. Ahí lo podemos ver. Ahí tenemos. Fíjense, la normal. Vamos a reemplazar el valor de la normal. Y la normal, su valor, utilizando la fricción, si yo despejo acá n, este coeficiente pasaría a dividir a la fricción. Entonces, esa equivalencia vamos a reemplazar acá. Que n es igual a la fricción sobre el coeficiente. Menos el peso, todo lo que está, ¿no? Lo que teníamos anteriormente. Solamente aquí estamos reemplazando. Posteriormente agarramos y despejamos la fricción, porque eso es lo que buscamos. Entonces el coeficiente pasa a multiplicar al otro lado, porque aquí está dividiendo. Aquí tenemos la primera parte, ¿sí? Vamos ahora con el eje X. En el eje X tenemos que la suma de la fuerza es 0. Vamos a ver. La fuerza tenemos
Aquí está el peso, que el peso equivale al peso por el seno de 30 grados, más la fricción, que está acá porque está en el mismo sentido, más, y menos la tensión porque está en sentido contrario, igual a 0. Bien, vamos a reemplazar lo que es fricción. Fíjense, la fórmula, perdón, la fricción, aquí acabamos de obtener esta fórmula, ¿no? Estamos reemplazando, de aquí sale. Esta fricción equivale a todo esto. Aquí lo podemos observar, fíjense, eso estoy reemplazando. Bien, continuamos. Entonces aquí voy a factorizar estos términos, que es el término semejante, ¿no? Factorizamos, despejamos y obtenemos la fórmula. Y nos dice que el peso va a ser igual a la tensión sobre el seno del ángulo más el coeficiente de coseno. Bien, vamos a saber cuánto pesa esa caja oringa. Una vez que ustedes ya obtuvimos la fórmula, en otros casos que ustedes tengan, y sea el mismo problema con las mismas características, se puede decir, entonces está aquí ya la fórmula directamente. Ustedes pueden entonces realizar su propio formulario. Bien, a ver, reemplazamos y obtenemos nuestro resultado. Ahí está. ¿Cuánto pesa esa caja? 614,71 newton. ¿Y cuánto pesa el hombre? 680. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es más pesado que la caja, entonces la caja lo puede aplastar. No le conviene escalar. Ahí lo podemos observar. Bueno, eso sería, jóvenes. Nos vemos en la próxima en otros videos.